Su consulta médica regresa en breve. Doctor, lo que dejamos pendiente del segmento anterior, las famosas vacunas. ¿Qué es lo que un neumólogo le puede decir a nuestros televidentes sobre las vacunas para la neumonía? Bueno, tenemos, hablando como método de prevención, en este caso, tema de neumonía, pues tenemos las vacunas de la influenza y las vacunas antineumococo. Estas vacunas pues se utilizan, que son cepas atenuadas de virus, en el caso del antiviral, que hacen o generan en el sistema inmunológico, en el sistema de defensa del cuerpo, como la palabra lo dice, mejoran el sistema inmunológico para que cuando detecte la enfermedad viral que viene a ser, en este caso, una enfermedad gripal o una neumonía viral, el cuerpo ya tenga generado todas estas defensas para poder repeler o que no sea la enfermedad manifestada muy agresivamente en el cuerpo del paciente. En el caso de la influenza se pone una vez al año, por lo general en pacientes de 40 años para arriba y en los infantes que también nosotros sabemos pues que pueden tener riesgo porque los extremos de la vida son los más propensos a estas infecciones. El caso de la vacuna de la neumonía, pues pacientes cardiópatas o pacientes con enfermedades crónicas debilitantes como diabetes y todo, se recomienda también que se les ponga. Se les pone una cada 5 años. Entonces estas vacunas también le hacen que el paciente pues genere todas estas defensas o anticuerpos para la hora de estar en contacto con la bacteria, que por lo general es neumococo, pues ya tenga desarrollado su sistema inmunológico pues y pueda, como digamos, estar preparado para atacar con su sistema de defensa o su sistema inmunológico las bacterias estas pues y no se desarrolle la enfermedad. Anteriormente nosotros teníamos aquel tabú de las vacunas y nosotros vemos como en el Ministerio de Salud a nivel nacional se han disminuido algunas enfermedades que anteriormente pues eran bien comunes como la rubiola, el sarampión y todas estas enfermedades que con los métodos de vacunación que ha tenido a través del Ministerio pues estas enfermedades prácticamente han desaparecido de lo que es nuestro cuadro de enfermedades. Ya es raro o ya no se ven pues estas enfermedades, nosotros ya no alcanzamos en mi generación de médicos a verlas porque este programa de vacunas vienen desde a principios del siglo pues y han sido muy buenas para erradicar todas estas enfermedades a nivel mundial. Ahora bien, tenemos el otro sistema de vacunas que son para pacientes que son alérgicos, que pues nosotros sabemos que el paciente por lo general que tiene un problema pulmonar a veces está asociado a un asma, está asociado a una hiperreactividad bronquial, a una rinitis o una rinosinusitis y por lo general tienen el componente atópico o alérgico, que nosotros al checarle un hemograma nosotros vemos que tienen un predominio de eosinófilos o una eosinofilia periférica y nosotros pues los referimos con el alergista para un tratamiento con vacunas, que lo que hace es que mejora el sistema de defensa contra, en este caso, pues las alergias, ¿verdad? Que el paciente lo mantienen ahí un poco estable de las enfermedades respiratorias y por el otro lado con el sistema de vacuna. No olvidemos que dentro del paquete de lo que nosotros dejamos como medidas preventivas, aparte de la vacuna, no nos olvidemos el más sencillo, que es el lavado de manos. Todo paciente que ande con síntomas nasales o síntomas gripales o que ande tos, por lo general se recomienda pues que tenga lavado de manos. Ahora están disponibles bastante en el mercado los famosos alcohol gel, que andan por ahí entre el 90 y 95% de bacterias, las elimina con solamente estarlo utilizando después de estar estornudando o lavado de manos. Doctor, ¿existe alguna diferencia, o mejor dicho, cuáles serían la diferencia para que nuestros televidentes tengan como más claro estas diferentes enfermedades? Estamos hablando entre un catarro, una bronquitis y una neumonía. Sí, vaya, como estábamos hablando al inicio, los síntomas de una neumonía por lo general son tos con expectoración verdosa y dolor en punta de costado, disnea y dolor torácico. Una gripe por lo general es una enfermedad de vía respiratoria alta, estamos hablando que solo son síntomas nasales, congestión nasal, puede haber un poquito de rinorrea hialina o que lo que nosotros comúnmente llamamos que hay secreción nasal, por lo general como en forma de agua a través de las fosas nasales y el paciente es necesario andar su pañuelito, andar estornudando y estarse moviendo a cada rato pues porque anda bastante congestión nasal.
Y también nosotros cuando ya tenemos una bronquitis, pues por lo general ya a veces son enfermedades de vía respiratoria alta como una gripe que ya pasó de unos 3 días, ya pasó unos 4 o 5 días y el paciente ya empieza a tener cierto grado de afección torácica, hay un poquito ya de tos seca. Y pues cuando es neumonía estamos hablando que el paciente por lo general ya tiene entre 5 o 7 días de tos, la flema ya, el esputo es verdoso, fétido o maloliente y hay fiebre y síntomas constitucionales como lo que es postración, osteomialgia y el paciente pues ya hay pérdida del apetito y en los ancianos y en los niños pues hemos hablado que hasta diarrea. ¿Estas vacunas las tiene el Ministerio de Salud? ¿Están? ¿El Seguro Social? Sí, de hecho forman parte del PAI, o Programa Ampliado de Inmunizaciones, que tiene el Ministerio de Salud, y pues el Seguro Social también las tiene en su esquema. Lo que pasa es que como hay que mantener una cadena de frío para poder, las vacunas son biológicos, son virus y bacterias atenuadas o bacterias, digamos ahí, que están medio vivas, para poder generar en el cuerpo una reacción inmunológica que genere anticuerpos y defensa, pues a veces por cuestiones de que al país no contamos con algunos laboratorios que las produzcan, se tienen que importar y de repente sufrimos cierto grado de escasez porque deben de cumplir ciertos requisitos que ahora, pues como sabemos, la DNM supervisa que todo esto vaya bien hecho para que nosotros tengamos inmunológicos buenos, porque recordemos también que no son indemnes o no es que no hacen nada al cuerpo. De repente a una de 1 millón aparece un paciente con el famoso síndrome de Guillain-Barré por vacunación y que es una enfermedad bastante agresiva y ha tenido pacientes incluso en cuidados intensivos. Entonces y la gente dice, no, pues, y si soy uno yo en ese millón que tuvo problemas con la vacuna. No, la vacuna bien utilizada son buenas si se maneja la cadena de frío, son buenas y si son de un laboratorio donde se producen pues de buena calidad, ¿verdad? Y recordemos que también pues no a todos los pacientes, porque muchos pacientes nos dicen, mire doctor, y el problema es que a mí se me desarrolló la enfermedad. Recordemos que si usted tiene gripe, tiene tos o anda síntomas, o está descontrolado o descompensado de su diabetes o de cualquier enfermedad crónica que tenga, no se ponga vacuna, espere que esté un poco estable o alejado de todas estas enfermedades para poder utilizarla en la forma más adecuada. También pacientes que son alérgicos a la albúmina o al huevo, que nosotros sabemos pues que las vacunas están hechas de proteína o en este caso como la albúmina, que nosotros también tenemos que tener cuidado a la hora de prescribir una vacuna, de preguntar al paciente, ¿verdad? De repente nos dice el paciente que se puso mal por la vacuna, pero fue también que no nos comentó o nosotros como médicos debemos de preguntar de que si tiene algún tipo de alergia a la hora de comer un huevo, pues hay pacientes que les agarra bastante reacción alérgica después de que ingieren ese tipo de proteína que contiene el huevo, que es la albúmina, y pues esas vacunas están hechas a base de albúmina y entonces pueden provocar también una reacción alérgica y decir que la vacuna estaba mala o que la vacuna se empieza a hacer aquella cadenita de que el vecino dice que no le cayó bien porque se le desarrolló la enfermedad. También, como les repito, tenemos que utilizar la vacuna cuando el paciente esté controlado de su rinosinusitis, que no tenga gripe, que no tenga fiebre, porque puede sí motivar o hacer sinergismo para que el paciente pues tenga más complicaciones. Así que hay que manejarlas con cuidado, las vacunas son muy buenas y nos han demostrado a través del tiempo y de la historia pues que hemos erradicado incluso algunas enfermedades. Doctor, pacientes diabéticos, ¿se le puede aplicar? Voy a agregar también, digamos, pacientes renales. Sí, claro que sí. ¿Pueden aplicársele, no tiene contraindicaciones? De hecho, los pacientes con insuficiencia renal, diabetes, son pacientes inmunodeprimidos. Dentro de su esquema de vacunación debería el nefrólogo, el cardiólogo, de hecho muchos cardiólogos lo hacen, me refiero a muchos pacientes, para ponerle vacunas, porque son pacientes que son inmunocomprometidos, porque su fracción de eyección del corazón está sumamente baja y el gasto energético que ellos tienen es bastante alto, entonces son pacientes que por lo general los protegen. A veces un paciente que está controlado de una insuficiencia cardíaca, una simple fiebre lo descompensó, porque la fiebre hace que dé taquicardia. La taquicardia de un paciente con una insuficiencia cardíaca lo va a descontrolar rapidito. Igual a un diabético que está bien controlado con su glicemia normal, de repente le dio una infeccioncita viral, el azúcar, o en este caso la glicemia, va para arriba.
y puede terminar con una complicación de su diabetes secundaria a un problema que pudo haberse prevenido a través de vacunas, ¿verdad? O las medidas preventivas que nosotros sabemos. Debemos de aislar o aislarnos de forma personal cuando nosotros tenemos síntomas que sabemos que en un lugar como la escuela o un lugar de trabajo podemos propagar una enfermedad. Mejor pasemos consulta, que se nos dé nuestra respectiva incapacidad, nos aislamos por unos 2-3 días mientras controlamos todos los síntomas y ya no somos infectantes y podemos llegar a continuar haciendo nuestras labores a nuestros centros de trabajo, a nuestros centros de estudio, ¿verdad? ¿Pacientes trasplantados, doctor? También, el paciente recién trasplantado, independientemente de cualquier órgano, siempre reciben terapia de inmunosupresión para que el cuerpo disminuya las defensas, para que no ataque las células del nuevo órgano que está recibiendo. Entonces son pacientes que deben estar bien controlados, incluida la vacuna, previamente incluso para poder, cuando ellos ya reciban su trasplante, no ser víctimas de este tipo de infecciones, como en este caso una enfermedad viral por la influenza, que nosotros vemos que el H1N1 nos cobró bastantes pacientes y bastantes incapacidades laborales y bastantes pacientes que incluso terminó hospitalizado durante el brote que hubo hace un par de años. Todavía el año pasado hubieron un par de casos y en lo que va de este año hay un par de casitos por ahí que se han logrado documentar, pero no en brotes como los que tuvimos anteriormente. Pero sí, el paciente recién trasplantado debe de ser vacunado previamente a todos estos tratamientos, porque son tratamientos inmunosupresores. Ya los otros esquemas de vacunación que tiene el ministerio, pues ya probablemente los tiene el paciente contra el tétano, contra la tuberculosis y etcétera, ¿verdad? Que ya también nosotros sabemos que pueden ser víctimas de estas infecciones oportunistas. Definitivamente, o sea, son muy pocas las contraindicaciones y también pues los efectos secundarios. Es definitivamente una vacuna pues, muy beneficiosa, muy segura, definitivamente. Aquí pues la mejor explicación de parte de un especialista como es nuestro invitado, el doctor Carlos Armando Sosa Perla. Doctor, la famosa automedicación, la idiosincrasia nuestra, ¿verdad? Que tenemos por años, hemos tenido la costumbre de que si a mí el médico me recetó algunos medicamentos y me curé, entonces le recomiendo al vecino o al pariente que compre los mismos antibióticos, los mismos medicamentos para la enfermedad que tiene. Doctor, ¿qué le puede decir a la población sobre la automedicación? Sí, una práctica que no pues lleva un componente científico porque cada paciente es distinto, ¿verdad? A veces no son las mismas edades, a veces no son las mismas comorbilidades, o sea, no son las mismas, el paciente a veces es diabético, a veces es hipertenso, otros sí, otros no. Y pues, de hecho, a veces me llaman pacientes y me dicen, fíjese doctor, que otra vez, desde hace un año que me dio, pues otra vez me está repitiendo el cuadro, yo suspendí algunos medicamentos que me habían quedado permanentes, pero los acabo de repetir todo igual. Entonces no siempre va a ser lo mismo que se va a utilizar. De hecho estamos generando mucha resistencia bacteriana al utilizar los mismos antibióticos de forma repetitiva en el mismo paciente, aunque sea el mismo paciente en unos meses después. Debe ser rotación de antibióticos en algunos pacientes. Y lo que le cayó bien a usted no necesariamente puede ser bueno para otro paciente, su vecino, o etcétera, ¿verdad? Porque de repente pasa de que me dicen a mí en la consulta, déjeme tal cosa, porque esto me cayó bien, esto me cayó mal, o esto no la tolero, o este no. Pues nosotros podemos tener opciones de tratamiento para poderle cambiar algún medicamento, pero como en sí de que estamos utilizándolo para o medicar nosotros a un vecino, porque nosotros nos cayó bien los medicamentos, no es una práctica adecuada porque no tiene ningún punto de vista científico, no ha sido evaluado por un médico y de hecho, igual que las vacunas, los antibióticos no son medicamentos indemnes, o sea, pueden provocar un daño. Hay medicamentos que tienen metabolismo hepático o que se metabolizan en el hígado, hacen paso por el hígado para poder ser ingeridos por el cuerpo y pues si no un paciente que tenga cierto daño hepático por una hepatitis, por una enfermedad de una hepatitis viral, etcétera, un hígado graso puede de repente desarrollar una enfermedad por un medicamento, o que tienen insuficiencia renal o son hipertensos crónicos, a veces es necesario evaluar la creatinina
o las pruebas de función renal para poder dejar algún X o Y antibiótico. Entonces son tomados en cuenta para cada paciente, es distinto, no es una receta de cocina que para todos los pacientes le vamos a dejar siempre, ya tenemos ahí la receta, esta es neumonía, le vamos a dejar esto. Solo sacarle la fotocopia. Y ya le vamos a ver. La foto. De hecho, mis pacientes o los que pasan consulta conmigo ven que en el momentito estoy elaborando mi receta porque cada nueva consulta genera algún tipo de cambio, no siempre dejo lo mismo. Hay medicamentos de uso crónico, por ejemplo los antihipertensivos, pero aún así hay antihipertensivos que de repente en el transcurso de la vida uno los va cambiando. De repente hizo una arritmia y ya uno pensó en otro tipo de antihipertensivo y pasa igual con los inhaladores. Si de repente el paciente no dejó de fumar y le hacemos espirometría y nosotros vemos que ya la función pulmonar de la ha disminuido, tenemos que cambiarle los inhaladores. Igual con los antibióticos. De repente lo tuvimos que hizo una insuficiencia renal aguda por un cálculo renal o por una infección de vías urinarias complicada. En la siguiente consulta yo me recuerdo y le digo, mire, vamos a ocupar este antibiótico porque la vez pasada tuvo este problema a nivel renal y hay que proteger siempre el riñón. Entonces no es tan fácil de decir pues que la automedicación o la receta para el vecino pues sea una forma adecuada de hacerlo, porque no todo lo que da fiebre es bacteriano. A veces hay infecciones virales, como hablamos al principio, también hay infecciones por hongos que también dan fiebre, y también pues tenemos algún otro tipo de enfermedades sistémicos inmunológicas que pueden dar fiebre y no necesariamente aquí tener el paradigma o la costumbre de que fiebre igual antibióticos, eso no es así. Entonces esas prácticas que nosotros tenemos... No es la regla. No es la regla, no debemos de nosotros hacer, así como no todo lo que silba en el pecho es asma. O sea, hay varias enfermedades que pueden dar hiperreactividad bronquial, incluso un edema agudo de pulmón, y de repente nosotros ponerle terapias con salbutamol, y lo que estamos haciendo es perpetuando un problema cardíaco porque el salbutamol da taquicardia, y nosotros lo que estamos haciendo es metiendo al paciente en más problemas que a veces es incluso después de un infarto. Así que consultemos. De hecho, el sistema de salud, pues aquí en San Miguel tenemos unidades las 24 horas, el Hospital Nacional funciona 24 horas, ¿verdad? Entonces, no tenemos excusa para decir que no tenemos acceso, que se llena, claro, igual que en todos los lugares, porque las medidas preventivas nosotros no las hacemos. Pasan vacunando, no nos queremos vacunar, pacientes que padecen de problemas bronquiales, no quieren dejar la mascota, que tienen ahí su perrito, su gato, a veces las condiciones económicas no dan para dejar de cocinar con leña, y pues estas enfermedades es el paciente que a veces nos estamos reciclando, siempre en las unidades de emergencia, el mismo paciente que llega a pasar consulta frecuentemente porque las medidas preventivas a veces nosotros no las acatamos o no hacemos una buena atención primaria en salud. Bueno, definitivamente las recomendaciones de un especialista en neumología, como es el doctor Carlos Armando Sousa Perla, y por supuesto el tema de esta noche, específicamente el caso de las neumonías. Doctor, hemos llegado a la parte final del programa, no me queda más que agradecerle en nombre de todo el equipo técnico y de producción de su consulta médica, nuestro compañero en máster William Mejía, en transmisiones Irving Gómez, el jefe de cámaras Ramón López, el productor del programa, el ingeniero Maximino Reyes Molina, mi persona, doctor, el haber estado compartiendo estos temas tan importantes y frecuentes como son el caso de las enfermedades respiratorias, propiamente dicho, las neumonías. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, pues igual, ¿verdad? No me queda nada más que agradecerles que siempre se me haya tomado en cuenta para compartir pues lo que poco que nosotros sabemos en la especialidad, pues que son temas, como decís, son de mucha importancia para la comunidad. Ahorita que ya empezó el año escolar, pues es muy frecuente las enfermedades respiratorias, así que tratemos la manera de hacer las medidas preventivas, utilizar las vacunas, mandar a nuestros hijos con el alcohol gel, si tienen gripe llevarlos a consultar, para que no se compliquen con una rinitis, una rinosinusitis y posteriormente con una bronquitis o una neumonía, pues y tener complicaciones más serias después en nuestros pacientes. Doctor, gracias de nuevo y por supuesto esperamos tenerlo siempre en futuros programas en el área de la neumología, compartiendo, educando a la población en salud, como es el objetivo de todo el equipo técnico de producción de su consulta médica. Ustedes
Amigos televidentes, recordarle el próximo sábado 9 de la noche completamente en vivo y reprise de su consulta médica el domingo a las 6 de la tarde, siempre por Televisión Oriental, canal 23. Les habló Efraín Reyes, que Dios los bendiga.